Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, nos encontramos en esta, la primera de nuestras muchas clases que vamos a tener a lo largo del cuatrimestre. Esta clase, por supuesto, al ser la primera, va a ser una clase introductoria. Vamos a estar trabajando dos autores, a Michel Foucault y a Boaventura de Sousa Santos, con la pretensión de abrir un escenario de preguntas que nos van a estar acompañando a lo largo de toda la cursada. El porqué del conocimiento, el para qué del saber y por supuesto en torno a esto, el por qué y el para qué de las universidades, ¿no? Así que como les decía, vamos a estar trabajando con estos dos autores. Ustedes los van a encontrar en la bibliografía obligatoria del programa y también en el cronograma de clases, donde van a estar los links de donde pueden descargar los textos. En el caso de Boaventura de Sousa Santos, yo les dejé el link del libro entero. Es un libro maravilloso que seguramente les resultará de utilidad para otras materias. De allí les señalo cuáles son las páginas concretas que vamos a utilizar para la clase de hoy, porque el libro obviamente es más extenso. Y son dos textos breves, pero que son súper ricos para poder tener esta primera clase general, introductoria, que va a abrir un montón de preguntas que hoy vamos a empezar a masticar, a rumiar y quizás a responder, y que la intención también es que podamos volver a hacernos estas preguntas al final de las cursadas, ya ustedes pudiendo fijar en torno a todas las discusiones que vamos a ir teniendo, una postura particular sobre este tema y estos temas que nos competen. También decirles, esta primera clase se divide en dos partes, esta es la primera de ellas, y culmina con un trabajo práctico que ustedes van a tener que realizar, luego van a tener el video explicativo de este trabajo práctico. Es un ensayo de 2 carillas vinculado a los temas que vamos a estar abordando, así que van a tener suficiente tiempo, el trabajo es lo suficientemente corto que tienen que presentar y además es lo suficientemente libre como para que lo puedan hacer de excelente manera. Así que comencemos. La intención es arrancar con una serie de preguntas. Ustedes van a ver que la mayoría de las clases van a comenzar un poco con preguntas para ir indagando. Y a la vez que les voy haciendo, está bueno que ustedes vayan pensando cómo responderían hoy a estas preguntas, ¿no? Que vamos a ir confeccionando. Y que tienen que ver con el por qué y el para qué de el conocimiento, del saber, de la búsqueda por el saber y por lo tanto, por supuesto, el por qué y el para qué de las universidades como espacio privilegiado en donde los saberes y el conocimiento se desarrollan. Y a partir de esta pregunta matriz hay como 4 posibilidades o 4 eh, espectros, ¿no? Dentro de los que podemos indagar, que también son 4 posturas, ¿no? En un inicio podemos preguntarnos si acaso el conocimiento no tiene como objetivo el conocimiento mismo, si lo que debe perseguir la humanidad en esto de intentar saber más, conocer más, aproximarse a la verdad, es simplemente eso, conocer, indagar y hacerlo por supuesto con autonomía, con independencia, es decir, perseguir el saber por el saber mismo, el conocimiento por el conocimiento mismo, más allá de lo que este conocimiento y este saber nos revele, ¿no? Es decir, de alguna manera, si el conocimiento puede ser producido solo para decir la verdad, si esa verdad es una verdad absoluta, si esa verdad y ese conocimiento está desprovisto del cruce de otros intereses que efectivamente existen en nuestra sociedad. En un segundo lugar, podemos indagar acerca de si la producción del saber y el conocimiento no debería necesariamente tener un sentido o un objetivo altruista, es decir, que aquello que la humanidad sabe, conoce, esos saberes que va desarrollando a través de la tecnología, a través de los distintos avances que van aconteciendo, no tendrían que tener por objetivo mejorar la calidad de vida de la población, mejorar la calidad de vida de las mayorías, ¿no? Entonces, por eso hablamos de si acaso el saber, la ciencia y también las universidades como lugar en donde estos saberes se producen, no deberían perseguir un objetivo altruista. Por otro lado, otro espectro de preguntas tiene que ver si el Estado financia a los institutos de investigación, financia a las universidades
todo lo que allí se produce, todo lo que allí se desarrolla, todo lo que ahí se empieza a conocer, todos los avances que se pueden allí lograr, no tendrían que estar entonces al servicio y conectado con los intereses, con las políticas públicas y con los lineamientos de ese Estado que lo financia. O, como decíamos en la pregunta inicial, más allá de quién financie el conocimiento, quién financie la universidad, quién financie la ciencia, esa búsqueda del saber tendría que ser totalmente autónoma e independiente, ¿no? Si la universidad es financiada por el sector público a través del Estado, que es gerenciado por distintos gobiernos, no tiene entonces que esa universidad responder al resto de los lineamientos de esos gobiernos, o debe mantenerse autónomo, debe mantenerse independiente. Aquello que produzca, aquellos saberes que produzcan las universidades, deben estar al servicio de las políticas económicas, de las políticas productivas, industriales, comerciales, militares, sociales de los gobiernos, o deben mantenerse alejadas de ellos, deben mantener cierta, entre comillas, neutralidad. Ahora bien, también podemos preguntarnos si el saber y el conocimiento usualmente es aplicado. Y esto, por supuesto, tiene impactos productivos, tecnológicos, económicos, y generan un dinamismo dentro del sistema económico global que es el capitalismo. Bueno, está bien que los recursos humanos que producen las casas de altos estudios estén al servicio del sector privado si son financiados por el sector público. ¿O acaso esto no tendría que modificarse y que sea el propio mercado el que financie los recursos humanos que luego va a necesitar y los cuales necesariamente va a tomar, va a cooptar para poder desarrollarse? Bueno, estas son un espectro de preguntas que se abren, ¿no? Y que de fondo lo que está es, bueno, el por qué y el para qué del conocimiento de los saberes y también quién tiene que financiar el desarrollo de esos conocimientos y de esos saberes. Y como para tener una mirada menos inocente, diría yo, ¿no? De estas preguntas, aparecen los aportes de Michel Foucault, que fue un intelectual francés que produjo la mayor cantidad de su obra durante la década del 70, 80, y trabajó esta triada de conceptos de manera muy asociada, de manera muy conjunta, que son los conceptos de poder, saber y verdad, ¿no? Como un triángulo en donde poder, saber y verdad se vinculan persistentemente y se retroalimentan. Foucault, además, fue un pensador crítico que se alejó de las tradiciones, se alejó, perdón, de las tradiciones liberales y también se alejó y miró críticamente las tradiciones marxistas que estaban muy en boga en los estudios de ese tiempo y de esa generación, ¿no? Y lo hace un poco pensando en el poder como un dispositivo mucho más permeable, más poroso, que se encuentra mucho más diseminado en la sociedad, mirando la sociedad como un ámbito atravesado por múltiples relaciones de poder. Eh, Foucault, además, para ese entonces, ¿no? Era abiertamente un militante de los derechos a las libertades, de la comunidad gay. Él lo decía abiertamente, hablaba sobre su homosexualidad y hablaba abiertamente de la sexualidad, y fue otro de los campos en los que él indagó como académico. Entonces, bueno, tiene una mirada muy, muy interesante respecto a muchos temas y vamos a tomar algunos de sus aportes vinculados a esta reflexión crítica sobre cómo se produce el saber, cómo se produce la verdad, cómo se produce el conocimiento y cómo todo ello se vincula a los dispositivos de poder social, a los intereses que responden esas construcciones de saber, esas construcciones de verdad. Foucault decía que la verdad es una producción del poder y a su vez una producción de poder. Los poderes construyen discursos de verdad, decía Foucault, y a su vez esos discursos de verdad sostienen, justifican, legitiman a los poderes, ¿no? La verdad
¿no? El discurso, de verdad, decía Foucault, no está fuera del poder ni existe sin poder. La verdad, decía Foucault, es de este mundo, es producida acá, gracias a múltiples imposiciones y tiene efectos reglamentados de poder. Ahora lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos que nos van a servir para ilustrar esto que estamos diciendo. Foucault decía, cada sociedad tiene un régimen de verdad, una política general de la verdad, es decir, discursos que acoge y que hace funcionar como verdaderos, ¿no? Y que tiene mecanismos, además, estas sociedades, mecanismos que construye y que reproduce, los cuales permiten decir, bueno, esto es falso, esto es verdadero, justificarlo, ¿no? Hay procedimientos que las sociedades construyen para poder decir esto es verdad y esto es falsedad, ¿no? Y crear estos regímenes de verdad, como decía Foucault. Por lo tanto, podemos hablar entonces de las funciones ideológicas de la ciencia, ¿no? Aquello a lo que la ciencia, en la modernidad, como especial ámbito en donde se construyen los discursos de verdad, bueno, responden a funciones ideológicas esas producciones de verdad, ¿no? Foucault reconoce los poderes que pesan desde el exterior hacia la ciencia, ¿no? Entramados de poder e ideológicos que pesan y inciden en el desarrollo de la ciencia, pero también Foucault dice, ojo, hay que indagar y hay que mirar cómo dentro de la ciencia circulan los discursos y cómo los propios procedimientos científicos validan, ¿no? Lo que allí dentro se produce. La ciencia, decía Foucault, homologa, acredita, verifica o invalida a través de sus propios procesos. Y acá, como decía, con la intención de ilustrar y de ejemplificar lo que estamos diciendo, yo le puse un grupo de ejemplos, ¿no? Le puse un ejemplo benévolo y un ejemplo y dos ejemplos más de tipo perturbadores. El ejemplo benévolo tiene que ver justamente con lo que pasó hace no mucho tiempo y todos lo hemos vivido en el marco de la pandemia de COVID-19, ¿no? En ese momento, bueno, un virus desconocido, una enfermedad desconocida comenzó a asolar los distintos continentes del mundo y lo que se sabía era que no se sabía nada inicialmente, ¿no? No se sabía cómo había surgido, no se sabía cómo se contagiaba, no se sabía cómo funcionaba y cuál era el mecanismo, no se sabía a ciencia cierta cuáles eran los síntomas propios y característicos de la enfermedad y que lo distinguieran de otras enfermedades, no se sabían cómo tratarlo, no se sabía a ciencia cierta también cómo manejar la cuestión a escala global. Bueno, y toda esa angustia e incertidumbre a medida que la ciencia, el conocimiento, los grandes laboratorios, los grandes institutos de investigación, las más importantes universidades, los más importantes organismos internacionales de medicina comenzaron a vislumbrar verdades, ¿no? Entonces comenzamos a saber, no sé si se acuerdan cuando arranca la pandemia, que no se sabía si se contagiaba por el aire. Cuando llegábamos a nuestras casas dejábamos toda la ropa en la puerta de nuestras casas y las zapatillas y todo eso se metía en una bolsa y se mandaba directamente al lavarropas y teníamos que lavar con agua y lavandina todos los productos que comprábamos y usábamos barbijo y usábamos guantes y por ahí doble barbijo y bueno, con el tiempo estas instituciones de conocimiento, de saber, comenzaron a decir, bueno, es necesario la distancia, por eso pasamos del aislamiento social a la distancia social, y se supo a ciencia cierta que el barbijo era un elemento de protección, y se supo que, bueno, había pacientes que si tenían determinadas patologías crónicas estaban en mayores riesgos, y se empezaron a saber cuáles eran efectivamente los síntomas distintivos, y empezaron a aparecer los tests, y luego empezaron a aparecer las vacunas. Fíjense
que justamente con las vacunas hubo todo un debate social porque las vacunas llevan tiempo, llevan plazos, llevan procesos de aprobación, porque la ciencia ya fijó, ¿no?, cuáles son estos protocolos de aprobación de las vacunas que se aplican a la población. Y en el marco de la pandemia y de los estragos que estaba haciendo, bueno, estos procedimientos, estos procesos se revisaron, se acortaron, se adaptaron a fines de poder obtener rápidamente una vacuna, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hubo controversia acerca de si efectivamente se habían cumplido, si la ciencia había cumplido los plazos, los protocolos y los procedimientos que la misma ciencia ha fijado en otro momento, ¿no? Pero fíjense cómo en tiempos de COVID la ciencia, el saber científico, ocupó un rol fundamental en la protección física y emocional de la población global. A medida que la ciencia nos iba diciendo esta información es falsa, esta información es verdadera, quedémonos con esto, actuemos así, hagamos esto, que los estados tengan tal política pública, que vacunen, que la gente se cuide de tal o cual manera, que cumpla con las fechas vacunatorias. Bueno, toda esa información dada como verdad por parte de los grandes aparatos de construcción de conocimiento fueron ayudando a la población a transitar esta situación crítica. Por eso yo les digo que la pandemia sirve como un ejemplo benevolente o más eh, feliz acerca de cómo la ciencia nos va revelando discursos de verdad que nosotros vamos adoptando y que de alguna manera bueno, van ordenando el conjunto de la vida social. Pero les traigo dos ejemplos también vinculados al mundo de la medicina que quizás son un poco más perturbadores, ¿no? Ustedes acá en la Filmina tienen una imagen que se corresponde más bien a la Edad Media, que eran de las lobotomías, unos procedimientos muy violentos que se le aplicaban a las personas con padecimientos mentales. Y justamente uno de los ejemplos perturbadores que escojo, pero porque también van a ver que Foucault lo trabaja de manera particular. Foucault tiene como dos instituciones con mucha fijación para analizarlas, los manicomios y las cárceles, ¿no? Son dos espacios particulares de análisis del poder moderno para Foucault. Y en el desarrollo de la psiquiatría vemos esto de las transformaciones en los discursos verdaderos. Nosotros pensemos que si nos ponemos a pensar en cuál era la realidad de las personas con padecimientos mentales durante el medioevo, bueno, muchas veces estas personas lamentablemente terminaban siendo víctimas de prácticas muy tortuosas, víctimas incluso de los procesos inquisitorios, ¿no? Personas que eran quemadas porque se suponía que podían llegar a estar poseídas, ¿no? La explicación teológica típica medieval llevaba a que estas personas sean tratadas como personas poseídas, demoníacas, y por lo tanto con la intención de salvar sus almas se mataba a sus cuerpos, a sus vidas. Pero ya en la modernidad, cuando la razón comienza a desplazar a las justificaciones y las argumentaciones de tipo teológicas, ¿no?, fundadas en la razón divina, y justamente la modernidad reemplaza con la idea de la razón que ilumina a las acciones de los hombres, y comienzan los desarrollos científicos y de los saberes, comienza también el desarrollo de la psiquiatría. Y estas prácticas tortuosas sobre las personas con padecimientos mentales se continuaron. Las lobotomías se continuaron, fueron reemplazadas de luego con sesiones de electroshock que existieron hasta no hace tanto tiempo, y luego también fueron cambiadas por tratamientos muy agresivos también, químicos, a través de la industria farmacéutica. Y en esto de cómo las ciencias, las grandes instituciones científicas, las grandes instituciones médicas a nivel global establecen discursos de verdad, me parecía como muy ejemplificador traer que hasta 1991 la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto universidades de medicina,
laboratorios, institutos de investigación, trataban a la homosexualidad o a cualquier identidad sexual disidente como parte del espectro de las enfermedades mentales, ¿no? Hasta 1991, ser gay, ser homosexual, ser lesbiana, ser trans, era considerada una enfermedad mental, dando lugar a prácticas sumamente tortuosas sobre las personas homosexuales con esta idea de las correcciones, ¿no? Incluidas las prácticas de electroshock en los pacientes y en las pacientes. Entonces, esto del desarrollo de la psiquiatría y cómo los discursos de verdad van cambiando y van modificándose, bueno, me parecía un ejemplo muy claro. Y otro ejemplo, también vinculado a la industria farmacéutica, a la industria médica y a la industria, en este caso también alimenticia, es la cuestión de las leches maternizadas. En el periodo de las entreguerras y sobre todo en el periodo de la última posguerra mundial, habían caído enormemente las ganancias de las grandes empresas de aquel entonces alimenticias, y algo que empezaron a desarrollar fueron las leches de fórmulas, las leches maternizadas. Leches, la mayoría en polvo, que se suponía que tenían las características y las condiciones para reemplazar a la leche materna al momento del nacimiento de los niños y las niñas. Entonces comenzaron estas grandes industrias farmacéuticas no solamente a elaborar estas leches, sino también a insistir dentro del mundo de la medicina y de la pediatría que se sugiriera, se recomendara y en muchos casos incluso se impusiera a las madres que habían tenido a sus chiquitos a desplazar la lactancia materna para reemplazarla por el suministro de estas leches maternizadas. Por eso no sé si ustedes han visto algunos dibujitos animados, quizás esto no está tan cercano a su edad, pero hay muchas series o dibujos animados como Tony y Jerry, en donde aparecen salas, ¿no?, de recién nacidos con un incubador al lado de otro y muchos bebés unos al lado de otro, y enfermeras dándoles los biberones a todos estos chiquitos y chiquitas recién nacidos. Bueno, esas prácticas de maternidad y esas prácticas de maternidad hospitalaria y de pediatría tienen que ver con este periodo, ¿no?, en donde el niño recién nacido se sacaba de los brazos de la madre para ponerlo en una incubadora y suministrarle una leche maternizada, respondiendo a intereses mucho más comerciales que a intereses efectivamente médicos, ¿no? Entonces, esto también como otro ejemplo un poco más perturbador de cómo la ciencia, el saber, en estos casos asociados a la cuestión más médica, pueden responder a intereses que no tienen que ver necesariamente con la verdad, sino a otro tipo de intereses y a otro tipo de poderes, ¿no? Así que justamente Foucault nos permite analizar esto del régimen de verdad, ¿no? La verdad ligada a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y los efectos de poder que inducen y que acompañan a esta verdad, los regímenes de verdad de las sociedades, ¿no?, ligadas al mundo científico y a las instituciones que lo producen. Como les decía anteriormente, durante muchos siglos los regímenes de verdad estaban dados y dictados por las cosmovisiones teológicas, teocentristas, ¿no?, en donde la verdad divina, administrada por supuesto a través de las instituciones religiosas como la Iglesia Católica y el resto de las iglesias, la Iglesia inglesa, bueno, y el resto de las iglesias administraban esta verdad interpretando la razón divina, ¿no? Y eso era fijado como discurso de verdad. Bueno, esto en la modernidad es desplazada por la idea de una racionalidad humana que iluminaba, ¿no? Por eso está la idea de la ilustración, del iluminismo, que iluminaba a los hombres, sobre todo a los hombres, porque las mujeres en ese contexto teníamos un rango menor, pero iluminaba a los hombres en el ejercicio del saber, de la búsqueda de la ciencia y del conocimiento, y justamente esta racionalidad que se consideraba universal
era una racionalidad sumamente situada, ¿no? Era la racionalidad, las perspectivas y las cosmovisiones del mundo europeo occidental, sobre todas las cosas, pero que se imponía al resto como una verdad universal. La verdad, decía Foucault, entonces está ligada al mundo científico porque justamente en la modernidad es cuando la ciencia y la tecnología eh, ocupan el lugar que antes ocupaban quizás más la teología. La verdad, dice Foucault, está sometida a una constante incitación económica y política, ¿no? La verdad responde a la producción económica, responde también al poder político. La verdad es objeto de una inmensa difusión y consumo, ¿no? La verdad circula en aparatos de educación, tienen una repercusión en todo el cuerpo social, ¿no? Es difundida como discurso de verdad, y la verdad es producida y transmitida bajo el control dominante de grandes aparatos políticos o económicos como la universidad o los grandes medios de comunicación o el ejército, es decir, o estos grandes organismos internacionales que yo les mencionaba como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, si lo dice tal organismo, si lo dice tal institución, si lo dice tal sistema que acredita y homologa que un discurso es verdadero u otro es falso, bueno, esto genera un efecto y marca un rumbo respecto a lo que se puede considerar verdad y lo que no. Y en esto de seguir reflexionando y quizás trayendo más a nuestra historia y a nuestra Argentina también, estas discusiones en torno a cómo se producen regímenes de verdad, yo les traje el ejemplo de bueno, los prisioneros de la ciencia en Argentina. Sobre esto les voy a dejar el link de los documentales que hay sobre este tema, que son de Canal Encuentro, son varios documentales pero muy breves, de unos 20 minutos, que ahondan un poco más sobre este tema y se los traía para ver justamente cómo han cambiado los discursos de verdad y cómo los discursos de verdad, los discursos científicos, los discursos institucionales acompañan los dispositivos de poder. Como ustedes saben, seguramente lo habrán visto en algunas otras materias o lo habrán leído por ahí, eh, si algo caracterizó al proceso de conformación del Estado Nacional Argentino, fue la incorporación de miles de hectáreas de la Patagonia, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia, hacia la década de 1880, en lo que se conoce como la conquista del desierto. Argentina termina de consolidar su Estado nacional después de las guerras independentistas con la sanción de la Constitución Nacional en 1853, con la conformación del entramado político y territorial y incorporándose al mercado mundial bajo la lógica de un modelo agroexportador que necesitaba tierras productivas para justamente producir lo que podíamos venderle, sobre todo en ese momento, a nuestro principal socio comercial, que era Gran Bretaña. En ese marco, con esta idea de poder consolidar el proceso de determinación de nuestros límites políticos y también incorporar más tierras productivas para el modelo agroexportador, es que se lleva a cabo la llamada campaña del desierto, que en realidad fue una campaña militar de ocupación de los territorios del sur de lo que antes había sido el virreinato del Río de la Plata y que desde de la independencia había quedado aún bajo el dominio de las distintas etnias originarias que habitaban bueno, todos estos inmensos territorios. Si algo sirvió para obtener financiamiento para la campaña militar, que dejaría un saldo nunca determinado, pero muy extenso de miles de muertos, y el sometimiento de los pueblos originarios que allí vivían, fue el acompañamiento de personas de mucho prestigio dentro del ámbito
universitario y científico que de alguna manera legitimaron y argumentaron el por qué se podía matar a los pueblos originarios que habitaban estos territorios. Si algo acompañó tanto a la campaña militar que fue hacia el sur, ¿no? Como yo les decía, la conocida campaña del desierto. Vaya ahí si no tenemos una construcción de discurso de verdad, ¿no? Llamar desierto a miles de hectáreas que en realidad tenían distintos tipos de vegetación, de animales, donde vivían distintos pueblos que vivían de la caza de esos animales, territorios en donde habían algunos asentamientos, en donde había cementerios, en donde había lugares denominados sagrados. Bueno, todo eso se construyó con la idea de un desierto, ¿no? Por eso la campaña del desierto o la conquista del desierto. Y también luego tuvimos, cuando finaliza la conquista del desierto, comienza la conquista del Gran Chaco, también una campaña militar muy agresiva contra los pueblos originarios del Chaco, y hay un acompañamiento de discursos científicos, ¿no? En inicio, pensar a estos pueblos originarios, a los indígenas, como un eslabón anterior en la cadena evolutiva de la humanidad que necesariamente termina en el hombre blanco, civilizado, europeo, ¿no? Bueno, estas ideas vinculadas al darwinismo social. Y en este intento, ¿no?, de legitimar científicamente el aniquilamiento de seres humanos, otra de las cosas que decían científicos destacados como Estanislao Ceballos, que hay calles por todo el país que llevan su nombre, institutos de investigación que llevan su nombre, escuelas que llevan sus nombres, era que las indígenas tenían los cráneos más chiquitos que el hombre blanco occidental, y de alguna manera eso explicaba que tuvieran cerebros más pequeños y por tanto un desarrollo de la razón mucho menor, ¿no? Esta idea de más bien animalizar a los indígenas, colocarlos en una categoría de primates prácticamente para justificar su aniquilamiento. Prisioneros de la ciencia es el nombre que toman este grupo de documentales que hacen alusión a cómo el Museo de Ciencias Naturales de La Plata exhibió a indígenas vivos que fueron tratados de manera totalmente inhumana, cruel, abusiva. Eran exhibidos como piezas de museo, junto con el resto de las otras piezas que habían. Algunos de estos prisioneros indígenas que eran captados durante la conquista del desierto y eran llevados vivos al Museo de Ciencias Naturales de La Plata para ser exhibidos, morían allí, en las instalaciones del museo. En algunos casos incluso fueron llevados familias enteras. Y estas personas al morir, quitándoles el derecho a que sus comunidades y sus familias los entierren según sus creencias, sus pautas religiosas, eran disecados inmediatamente y exhibidos en vitrinas. Por lo tanto, en algunos casos incluso sucedió que personas vivas exhibidas como objetos en el museo tuvieran que estar enfrente de los restos de sus familiares, de sus seres queridos, que estaban exhibidos a sus espaldas en vitrinas. En este marco de la construcción de un discurso de verdad, en donde los pueblos originarios eran, como les decía, deshumanizados, animalizados, llevados a un lugar medio de primates, fueron expuestos seres humanos no solamente en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, sino también en la Exposición Rural de Buenos Aires y en zoológicos de distintas partes del mundo, a donde estas personas eran llevadas para ser expuestas, ¿no? Los zoológicos también entendidos como un lugar de investigación científica de distintas especies, y allí estaban junto con animales de todas partes del mundo exhibidas
seres humanos, personas, grupos familiares, solo por el hecho de ser indígenas. Entonces, bueno, este ejemplo histórico, pero también de mucha actualidad, si seguimos viendo y analizando, bueno, el racismo estructural que pesan todavía sobre nuestras sociedades, pero nos ayuda a entender y a darle encarnadura a cómo los discursos de verdad responden a construcciones de poder. En ese momento, la generación del 80, la élite gobernante del Estado argentino en pleno proceso de conformación y consolidación, se sirvió de estos discursos científicos que animalizaban y deshumanizaban a los pueblos originarios para servir como plataforma de argumentación de por qué era posible o justo aniquilarlos. Así que, bueno, con esta realidad cruda acerca de cómo sirven las construcciones de discursos de verdad a los dispositivos de poder, esto que nos estaba planteando Foucault, terminamos esta primera parte de la clase para comenzar la segunda en el próximo video.